Olvidad esa muralla defensiva tremenda que se vio en Qatar 2022. O sea, ese muro de hormigón marroquí ya no existe, pero es que ha sido demolido desde dentro de la manera más espectacular posible. Totalmente. Ha sido una demolición controlada y, bueno, brillante. Exacto. Lo que vimos recientemente en el estadio en Lens, en Francia, con esa victoria por 2-1 frente a Paraguay, es básicamente el nacimiento de una máquina táctica. Una máquina diseñada explícita y minuciosamente para asfixiar y dominar al rival. Así que hoy nuestro objetivo en esta inmersión a fondo es diseccionar el ascenso de Marruecos, ver cómo se han convertido en una superpotencia mundial del fútbol y, ojo, en un candidato muy serio para levantar la Copa del Mundo en 2026. Que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Y vamos a usar este amistoso contra la selección paraguaya como nuestro caso de estudio fundamental, ¿no? Vale, vamos a desgranar esto. Pues, a ver, lo primero que hay que entender es que los amistosos internacionales, a las puertas de un mundial, ya no son simples partidos de exhibición para vender entradas. Claro, ya no es un paseo. Para nada. Son laboratorios tácticos de altísima presión. En estos escenarios, los seleccionadores exponen de forma deliberada sus propias vulnerabilidades. Fuerzan la máquina, ¿no? Exacto. Fuerzan los límites de sus jugadores y prueban nuevas estructuras en tiempo real para ver, bueno, cómo reacciona el sistema antes de que los puntos y la eliminación estén realmente en juego. Este enfrentamiento en Lens es una ventana perfecta a esa experimentación de élite. Ya, es que para entender por qué Marruecos infunde tanto temor ahora mismo en los despachos de sus rivales, tenemos que levantar el capó, por así decirlo, y examinar la mecánica de este drástico cambio de identidad. Porque tenemos sobre la mesa un montón de fuentes, reportajes detallados del partido, evaluaciones tácticas en profundidad, también las declaraciones postpartido de los entrenadores, tanto Mohamed Wahabi como Gustavo Alfaro, y, bueno, el contexto crucial de los cruces de la fase de grupos del Mundial. Que eso le da una capa extra de presión al análisis, claro. Totalmente. Y lo que resulta más llamativo al analizar todos estos documentos es la transición radical desde aquel exitoso bloque defensivo de Walid Regragui. Esa estrategia de hundir a los 11 jugadores cerquísimas de su propia área. Eso es, cerrando cualquier espacio vital, pues han pasado de eso a la nueva visión del seleccionador Mohamed Wahabi. Es que el cambio de filosofía es absoluto. Fíjate que Wahabi llegó al banquillo tras dirigir con muchísimo éxito a la selección sub-20 de Marruecos. Que eso ya te indica por dónde van los tiros. Claro. Y ha implementado un sistema que, bueno, sobre el papel se dibuja como un 4-3-3. Pero la clave aquí no está en los números, sino en la ejecución pura y dura. Ya, porque ahora vemos a un equipo que se basa en monopolizar la posesión del balón, ¿verdad? Exactamente. En tener el balón, en presionar en zonas muy altas para recuperar la pelota cerca de la portería contraria y, sobre todo, en una tremenda fluidez posicional. Vale, detengámonos ahí un segundo. Fluidez posicional. A ver, esta fluidez significa que los jugadores no están atados a su demarcación teórica en absoluto. O sea, un extremo puede aparecer de repente en el centro del campo y un mediocentro puede irrumpir como delantero, lo que genera un desconcierto constante, pero constante en las marcas del equipo rival. Y leyendo las declaraciones de Wahabi tras el encuentro, queda claro que este cambio estructural no ha sido, digamos, un salto al vacío sin red. No, que va, lo tiene todo calculadísimo. Él mismo explicó que su objetivo primordial era cambiar la estructura ofensiva, pero manteniendo un equilibrio psicológico en el campo. Por eso decidió mantener a 3 o 4 veteranos clave, los típicos pesos pesados del vestuario como titulares indiscutibles. Y el razonamiento detrás de eso es brillante. Es usar esa experiencia internacional como un ancla emocional, todo para facilitar la integración de sus jugadores más jóvenes que suben desde la sub-20. Les transmiten esa exigencia, ¿no? La de prepararse para un mundial saliendo siempre a dominar, a ganar el partido desde el primer minuto y sin ningún complejo de inferioridad. Ya, porque tener esos veteranos actúa, no sé, como un termostato para el equipo. Esa es una gran analogía. Porque claro, cuando impones un estilo de tanta posesión y de una presión tan alta, el riesgo de cometer un error en la salida de balón es altísimo. Te la juegas un montón. Te la juegas. Y un jugador joven puede entrar en pánico si pierde una pelota comprometida ahí atrás. La presencia de esta vieja guardia te asegura que el ritmo no decaiga. Y que la presión de ser los dominadores no aplaste a los nuevos talentos. Exacto. O sea, ya no juegan a ver qué hace el rival. Ahora asumen ellos la responsabilidad absoluta de proponer el juego. Sabes, al repasar los informes tácticos, la analogía que mejor me encaja con toda esta transformación es la de una empresa tecnológica.
A ver, explícame eso. Pues es como si Marruecos hubiera pasado de vender el antivirus más impenetrable del mercado, uno diseñado únicamente para repeler ataques y sobrevivir, a de repente lanzar la inteligencia artificial más expansiva y agresiva que te puedas imaginar. Una IA programada para conquistar cada rincón del terreno de juego. Me gusta. Exacto. Pero, claro, aquí surge una duda evidente. Si Huawei altera una fórmula que los llevó a unas semifinales históricas en Qatar por una estrategia tan adelantada y ofensiva, la lógica dicta que deberían volverse mucho más frágiles en defensa, ¿no? ¿Cómo evitan desmoronarse atrás? Lo fascinante aquí es que el secreto, para no perder esa solidez defensiva, radica en lo que los analistas denominan una asimetría ofensiva calculada. Asimetría. Vale. Sí, esa inteligencia artificial de la que hablas no ataca de forma simétrica o predecible. En la práctica, esto significa que Marruecos no sube el balón igual por la banda derecha que por la izquierda. Ah, claro. Cargan un lado a propósito. Exactamente. Acumulan intencionadamente a muchos jugadores y generan un atasco de movilidad en una zona específica. Pongamos el costado izquierdo. Y con eso atraen a casi toda la defensa rival hacia ese lado, ¿verdad? Eso es, y una vez que el oponente ha mordido el anzuelo y ha descuidado por completo el flanco opuesto, Marruecos cambia la orientación del juego con un solo pase largo hacia la zona despoblada. Madre mía, dejándolos totalmente vendidos. Vendidos, porque ahí han creado una superioridad numérica abrumadora en cuestión de un segundo. Y esa superioridad abrumadora, esa teoría de la asimetría de la que hablamos, tiene un nombre y dos apellidos que, sinceramente, destrozaron los esquemas de Paraguayan Lens. Achraf Hakimi. Uf, lo de Hakimi es de otro planeta ahora mismo. Aquí es donde los informes dejan de ser simples datos aburridos y se convierten en un manual de vanguardia táctica pura. Totalmente. Si miramos los mapas de calor de este partido, catalogar a Hakimi hoy en día simplemente como un lateral derecho es un error conceptual gigantesco. Se queda cortísimo el término. Cortísimo. Juega mucho menos como un defensa tradicional pegado a la línea de cal esperando a doblar a su extremo y muchísimo más como el creador de juego principal. O sea, el verdadero director de orquesta de todo el esquema marroquí. Es el arquitecto de cada transición ofensiva peligrosa que generan. Espera. Aquí me cuesta visualizar esto en la práctica. A ver, si Hakimi, partiendo teóricamente desde la defensa, es el creador de juego principal, ¿quién le hace llegar el balón a él en posiciones de peligro? Esa es la gran pregunta. Claro, porque ¿cómo inician la jugada desde su propia portería para que él no tenga que arrancar desde tan atrás y desgastarse? Pues mira, la mecánica de construcción desde atrás es fascinante. Cuando el portero marroquí tiene el balón, los dos centrales se separan muchísimo, casi abriéndose hacia las bandas. ¿Dejando un hueco enorme en el centro? Exacto. Y en ese momento, el mediocentro defensivo retrocede y se incrusta entre ellos, formando una línea de 3 improvisada. Ah, vale. Este simple movimiento empuja automáticamente a Hakimi hacia adelante. Lo sitúa a la altura de los centrocampistas antes de que el balón siquiera haya cruzado la línea del mediocampo. Le ahorran unos 30 metros de carrera. Fácilmente. Así, cuando recibe la pelota, ya no está en su propio campo, rodeado de presión. Está posicionado en la zona de 3/4, con el campo de cara, y bueno, con múltiples opciones de pase a su disposición. Claro. Y esa posición adelantada explica el impacto devastador que tuvo en el partido, porque los documentos señalan un colapso total del entramado defensivo de Paraguay en una ventana de apenas 5 minutos. Fue un visto y no visto. Literalmente, justo a la vuelta del descanso. En el minuto 48, Hakimi ejerce de mediapunta, filtra un balón milimétrico y asiste a Bilal El Kanous para abrir el marcador. Un pase increíble, por cierto. Y en el minuto 53, los analistas describen una jugada que es literalmente calcada. Sí, un calco. Otra vez Hakimi rompiendo líneas por dentro, asistiendo esta vez a Anil El Ainaoui. 2-0 en un abrir y cerrar de ojos. La clave aquí está en las instrucciones que se dieron en el vestuario durante el descanso. Fíjate que Wabi confesó luego que les pidió a sus jugadores crear caos. Crear caos. Suena bien, pero ¿qué significa eso a nivel de pizarra? Pues, a ver, en lenguaje táctico, crear caos no significa correr sin sentido como pollo sin cabeza. Significa acelerar drásticamente el ritmo de las transiciones. Vale. En la primera parte, Marruecos quizás necesitaba 10 o 12 pases para llegar al área rival. Esto permitía a Paraguay bascular tranquilamente y defenderse. Se organizaban sin problema. Exacto. Pero en la segunda parte, la orden fue verticalizar a tope.
recuperar y en 3 toques poner el balón en la bota de Hakimi. Para que él hiciera su magia, ¿no? Para que él, con esa visión de juego brutal y su velocidad, desordenara a los centrales paraguayos antes de que pudieran siquiera organizarse. Fue, literalmente, una inyección de pura verticalidad. Vale, pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque a ver si Wabi le da las llaves del equipo a Hakimi y le permite abandonar su posición defensiva constantemente. La física básica de este deporte nos dice que está dejando la puerta trasera abierta de par en par. Completamente abierta, sí. Entonces, ¿por qué Paraguay, que es una selección con colmillo y experiencia, no convirtió esa banda derecha marroquí en una autopista libre para lanzar contraataques letales? Pues porque el mecanismo que evita ese desastre es la verdadera joya de este planteamiento. Y tiene un nombre, Nil El Ainaoui. El autor del segundo gol, curiosamente. El mismo. Pero es que, jugando como pivote defensivo, su labor principal fue sostener todo el andamiaje del equipo. Funciona como una especie de red de seguridad automatizada. ¿Cómo funciona esa red exactamente? Pues se basa en un efecto dominó muy estricto. Cada vez que Hakimi abandona su carril para atacar, el Ainaoui se desplaza inmediatamente hacia la derecha para ocupar ese espacio vacío que deja. Ah, le hace la cobertura constante. Constantemente. Y simultáneamente, el central derecho, Issa Diop, da un par de pasos hacia el costado para mantener la distancia, respaldado por su compañero Redouane Jalal. O sea, se mueven en bloque. Exacto. Es un ajuste posicional sincronizado al milímetro, donde si una pieza avanza, las otras dos rotan instantáneamente para cubrir la fisura. Es decir, es una coreografía defensiva en la sombra para permitir la brillantez ofensiva. Una descripción perfecta. Y claro, para medir si esta coreografía realmente está a la altura de las exigencias de un mundial, hay que examinar muy bien a quién tenían enfrente. Eso es clave. No jugaban contra cualquiera. Paraguay no es un rival que se rinda fácilmente en absoluto. Su historia está cimentada en la resistencia, la presión asfixiante y una garra inquebrantable. Era el espejo táctico más exigente que Marruecos podía buscarse para esta prueba. Y tanto. Fíjate que el planteamiento de Gustavo Alfaro, el seleccionador paraguayo, iba encaminado precisamente a frustrar esa fluidez de la que hablábamos. ¿Qué planteó exactamente? Pues plantó un clásico 4-4-2. Un sistema muy rocoso, centrado en el orden milimétrico, en buscar la fricción constante en el medio campo, y todo esto liderado en la zaga por 2 centrales imponentes y de muchísima experiencia como Gustavo Gómez y Omar Alderete. Una defensa dura de pelar. Durísima. La intención clara era obligar a Marruecos a jugar en horizontal, robar el balón en zonas intermedias y salir disparados hacia la portería de Bonu. Sin embargo, cuando leemos las evaluaciones tácticas, estas diseccionan 2 problemas críticos en el engranaje del albirroja que, impidieron que ese plan llegara a buen puerto. Sí, hubo 2 fallos estructurales importantes. El primero es lo que los analistas han bautizado como el lento retroceso. Resulta que cuando Marruecos aplicaba esa orden de verticalidad y aceleraba las transiciones, el bloque de Paraguay tardaba unos segundos de más en replegarse. Tardaban un mundo en volver a formar sus líneas defensivas, sí. Y esos instantes de duda permitían a los jugadores marroquíes ganarles la espalda con facilidad a los mediocampistas sudamericanos. Así es. Pero el segundo problema reportado es igual o más interesante. El concepto de la, ojo al término, encisodependencia. La encisodependencia. A ver, este concepto ilustra un problema estructural que es muy, muy común cuando tienes a una estrella emergente en tu equipo. Julio Enciso del Brighton, un talento puro. Un jugadorazo. Julio Enciso es un futbolista desequilibrante, capaz de atraer a 3 defensores a la vez sin despeñarse. Pero el análisis muestra que el flujo ofensivo de Paraguay dependía casi en su totalidad de que él, literalmente, inventara algo de la nada. Claro, y cuando la responsabilidad recae en un solo jugador de esa manera, la defensa contraria ajusta su presión y lo asfixia. Exacto. Si Enciso retenía el balón un segundo más de la cuenta intentando la jugada individual en lugar de descargar rápido, el ataque paraguayo perdía todo su factor sorpresa. Se volvían predecibles en el fondo. Totalmente. Y esto permitía a la defensa marroquí reorganizarse y ahogar la jugada sin demasiado esfuerzo. Ya, pero, a ver, a pesar de esa dependencia y del lento retroceso en aquel fatídico lapso de 5 minutos que comentamos, yo quiero poner sobre la mesa la otra cara de la moneda. A ver, dispara. Hay que matizar un poco esa supuesta superioridad arrolladora de los Leones del Atlas. Porque si repasamos los informes de la primera mitad del partido, justo antes de ese colapso,
las ocasiones más claras de gol fueron paraguayas. Es verdad, tuvieron sus momentos. Tuvieron momentos muy claros. El guardameta marroquí Yacine Bounou tuvo que firmar una doble intervención que fue absolutamente felina para evitar los goles de Enciso y luego en el rechace de Bobadilla. Fue una parada de clase mundial. E incluso en la recta final del partido, el VAR anuló un gol por la mínima a Alderete, y luego Gustavo Caballero logró marcar un gran gol de cabeza en el minuto 88. Entonces, la pregunta es, si Paraguay generó tanto peligro real, ¿hasta qué punto fue Marruecos dominante y hasta qué punto fue una simple desconexión temporal de los sudamericanos? A ver, es una gran pregunta, pero la realidad del fútbol de élite es que esas dos ideas no son excluyentes. O sea, conviven perfectamente en el mismo partido. ¿En qué sentido? En que Marruecos no sometió a Paraguay durante los 90 minutos. Eso está claro. Pero es que a este nivel de exigencia mundialista, el dominio absoluto de principio a fin es prácticamente un mito. Nadie domina 90 minutos seguidos a una selección de ese calibre. Nadie. La diferencia real entre ser un candidato firme a la Copa del Mundo y quedarte estancado en la fase de grupos reside precisamente en la capacidad de castigar los pequeños lapsos del oponente. Esa crueldad táctica. Exacto. Esos 5 minutos de desconexión en el repliegue paraguayo no fueron una simple anécdota del partido, fueron la condena absoluta. Marruecos demostró su jerarquía al identificar esa brecha temporal de desorden tras el descanso y capitalizarla con una precisión, que solo poseen los equipos verdaderamente grandes. Fíjate que hablando de jerarquía, el propio Gustavo Alfaro dejó una reflexión interesantísima tras el encuentro sobre este tema. Sí, sus ruedas de prensa siempre dejan titulares. El técnico lamentó abiertamente no contar con 1 año y medio adicional de trabajo continuo con sus jugadores para alcanzar lo que él denomina la sintonía fina. Sintonía fina, me encanta ese término. Y de hecho acuñó una frase contundente. Dijo, literalmente, la jerarquía no se compra. A ver, yo entiendo el concepto superficial, pero bajándolo a nivel de campo, ¿cómo se traduce esa falta de sintonía fina que Alfaro echa en falta? Pues mira, la sintonía fina es básicamente la diferencia entre saber lo que tienes que hacer teóricamente en una pizarra y hacerlo de manera instintiva en el césped, sin pensar. Esa memoria muscular, ¿no? Exacto. Alfaro se refiere a esos microajustes automatizados de los que hablábamos antes. Por ejemplo, decidir en una fracción de segundos si todo el bloque defensivo debe dar un paso adelante para dejar al rival en fuera de juego, o si el mediocentro debe saltar a la presión abandonando su zona. Claro, dudar ahí es letal. Letal. Y esos niveles de sincronización solo se consiguen sumando horas de vuelo, en partidos de altísima tensión, sufriendo ante rivales que te empujan hacia tu propia portería y te obligan a resolver problemas complejos a una velocidad de vértigo. Esa es la famosa jerarquía. Esa es. Como bien dice Alfaro, eso no se puede adquirir por mucha táctica que hagas en los entrenamientos. Se forja a base de golpes duros en la competición. Y el reloj, lamentablemente para ellos, no se detiene para forjar esa jerarquía, porque toda esta experimentación táctica, tanto el laboratorio asimétrico de Ouabi con Marruecos, como la dolorosa búsqueda de automatismos de Alfaro con Paraguay, todo tiene una fecha y un escenario marcados en rojo en el calendario. Norteamérica, 2026. La fase de grupos del Mundial. Los cruces ya son oficiales tras el sorteo en el Centro John Kennedy, y la verdad es que explican perfectamente por qué ambos equipos eligieron mutuamente para este amistoso. Sí, si miramos los detalles del sorteo, revelan muchísimo sobre la estrategia de preparación de ambos cuerpos técnicos. A ver, por ejemplo, Marruecos. Pues Marruecos ha quedado ubicada en el grupo C, ¿vale? Y su debut está programado para el 13 de junio en la sede conjunta de Nueva York y Nueva Jersey. ¿Y contra quién debutan? Pues su primer rival será nada menos que la selección de Brasil. Madre mía, empezar contra Brasil. Tela, ¿eh? Y luego le seguirán Escocia y Haití. Y fíjate que cuando le preguntaron a Wadfi por qué eligió jugar contra selecciones sudamericanas como Paraguay y justo antes Ecuador, su respuesta fue súper reveladora. ¿Qué dijo? Argumentó que no hay ningún equipo en el planeta entero que juegue exactamente como Brasil. Lógico. Pero que enfrentarse a selecciones sudamericanas, que son altamente competitivas, duras y agresivas, era la única forma de simular el nivel de fricción, esa intensidad física y la exigencia brutal en los duelos individuales que se van a encontrar en su debut mundialista. O sea, querían acostumbrar el cuerpo a los golpes antes de subirse al ring contra el pentacampeón. Literalmente, preparar el terreno para la batalla. Pues por el otro lado, Paraguay tiene ante sí una montaña igual de escarpada, en el grupo D.
porque su andadura arranca el 12 de junio en Los Ángeles y se enfrentan a la mismísima anfitriona, la selección de Estados Unidos. Un partido trampa donde los haya, ¿eh? Jugar contra el anfitrión el primer día. Uf, muchísima presión. Y posteriormente, claro, deberán lidiar con Australia y Turquía, que no son moco de pavo tampoco. Es un escenario donde no hay margen de error, donde cada recuperación de balón, cada retroceso veloz y cada ataque elaborado, bueno, en lugar de depender únicamente de la brillantez de Enciso, van a dictar quién avanza y quién hace las maletas prematuramente. Sí. Y la proyección que hacemos tras analizar todos estos datos es que ambos combinados poseen la materia prima, tanto a nivel de talento individual puro como de pizarra táctica, para superar sus respectivos grupos. Calidad hay de sobra, desde luego. Hay de sobra. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general, el éxito va a depender íntegramente de si logran interiorizar y aplicar de forma muy rigurosa esas amargas pero valiosas lecciones que extrajeron sobre el césped de Lens. Y creo que este punto es vital para conectar nuestra charla de hoy con la experiencia de la gente que nos escucha en esta inmersión, porque muchas veces encendemos el televisor durante el Mundial simplemente buscando espectáculo o, bueno, esperando que gane nuestra selección. Claro, lo ves con la pasión del hincha. Exacto. Pero comprender este nivel de profundidad, entender por qué un lateral incursionando por el centro requiere imperativamente que un pivote se hunda en la defensa, o cómo un equipo grande explota un lento retroceso en una ventana de 5 minutos, te transforma por completo la manera de ver el fútbol. Te cambia la perspectiva 100%. Permite apreciar la Copa del Mundo no como una simple sucesión de jugadas aisladas de 90 minutos, sino como la resolución en riguroso directo de un rompecabezas táctico colosal que mentes brillantes como las de Wahoubi y Alfaro llevan puliendo y ajustando durante años. Ese es el verdadero lenguaje oculto del fútbol al más alto nivel. Observar un partido desde esta óptica enriquece infinitamente la experiencia para el espectador. Es otra cosa. Ya no ves simplemente a un jugador corriendo rápido por la banda derecha. Ves el engranaje de una maquinaria supercompleja intentando desestabilizar la balanza, obligando al rival a tomar una decisión equivocada en milésimas de segundo. Se convierte en un duelo psicológico y estratégico fascinante, donde la posición de un solo hombre puede provocar el colapso de todo un esquema defensivo. Bueno, para ir recapitulando los descubrimientos de nuestro análisis a fondo de hoy, hemos desgranado cómo la selección de Marruecos ha rechazado por completo acomodarse en la exitosa, pero, digamos, reactiva, identidad de bloque bajo que la encumbró en el pasado. Han dado un salto de fe táctico. Sí. Bajo la batuta de Mohamed Wahabi y apoyada de forma vital en el despliegue de Achraf Hakimi, ha evolucionado hacia una superpotencia mundial construida sobre la simetría ofensiva y un claro dominio de la posesión. Y por su parte, la selección de Paraguay, con su innegable garra sudamericana, emerge ahora mismo como un equipo en plena construcción que está luchando contra el reloj por ensamblar esa sintonía fina que exigen las noches donde se deciden los títulos mundiales. Así es. Pero, a pesar de ese innegable impacto y toda la sofisticación que han mostrado los Leones del Atlas con su nueva estructura posicional, me gustaría cerrar con una reflexión bastante crítica para la audiencia. Ojo a esto. A ver. Está basada en la propia mecánica que hemos descrito. A ver, si todo el poderío ofensivo de un equipo, si su capacidad para desordenar y dominar a rivales de la élite mundial, se cimienta en un sistema simétrico construido de manera casi exclusiva alrededor de la libertad de movimientos, la velocidad y la visión de un jugador específico como es Achraf Hakimi, Vale. ¿qué sucede con todo ese castillo de naipes táctico? Si en el debut contra Brasil, por ejemplo, el cuerpo técnico rival diseña una marca al hombre milimétrica que lo anule por completo. Se cae todo. O pongámonos en un escenario aún más dramático. ¿Qué pasará si una inoportuna lesión muscular o una tonta acumulación de tarjetas lo deja fuera de unas eliminatorias a vida o muerte? Sería catastrófico para ellos. Es que construir el epicentro creativo sobre un único pilar es una vulnerabilidad estructural enorme, y en un torneo tan corto e implacable como suele ser la Copa del Mundo, podría convertir de la noche a la mañana a la máquina perfecta en un sistema estéril y súper predecible. Madre mía. Menuda perspectiva para dejar helado a cualquier seguidor marroquí ahora mismo. Es pasar literalmente de gobernar el partido con puño de hierro a quedarte sin tu motor principal de generación de juego en el momento de mayor presión del torneo.
Es el gran riesgo de esa asimetría. No me cabe la menor duda de que los analistas de Brasil y del resto de sus rivales en el grupo ya están trazando diagramas y repasando vídeos para explotar precisamente esa grieta estructural. Seguro que sí, sin duda. Bueno, ha sido un verdadero placer desgranar la anatomía de este choque de estilos. Gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que en el próximo partido que veáis, en lugar de mirar solo a quien lleva el balón en los pies, busquéis esa red de seguridad oculta y entendáis las reglas invisibles que rigen el campo. Hasta la próxima. Ha sido un análisis apasionante, la verdad. Un saludo y hasta la próxima inmersión.